Avísame cuando ella se vaya. Esa fue la frase. No mi nombre, Elena, sino ella. Un pronombre impersonal, frío, distante, como si yo fuera un objeto sin rostro, un obstáculo temporal en la geografía de mi propia casa, un mueble que estorba en la habitación y que hay que mover para poder estar cómodos. Lo leí en la pantalla del celular de mi esposo, Roberto, que él había dejado, con una confianza estúpida o con un desdén absoluto, sobre la mesita de noche de caoba que habíamos comprado juntos en nuestra primera feria de antigüedades. Eran las 10:15 de la noche, una noche de martes cualquiera. Yo leía un libro con la lámpara pequeña, y la luz azulada de esa notificación iluminó 40 años de matrimonio, 50 años de amistad, y los redujo a cenizas en un solo segundo. La remitente era Sofía, mi amiga del alma, la madrina de mis hijos, la mujer con la que había compartido cada miedo de la menopausia, cada alegría por el nacimiento de los nietos, cada confidencia sobre el paso del tiempo. El impacto no fue un grito, no fue un llanto desesperado como el que habría tenido a los 30 años, cuando el corazón es más ruidoso. A mis 62 años, el impacto fue un frío paralizante, un silencio absoluto que se instaló en mi pecho y detuvo mi respiración, como si me hubieran sumergido en agua helada. Sentí el peso del edredón sobre mí, el zumbido casi inaudible del aire acondicionado, y todo, absolutamente todo, pareció irreal, distante, ella. Así me llamaban las dos personas en las que yo había construido ingenua de mí toda mi existencia. Me sentí deshumanizada, borrada, anulada de mi propia vida por un mensaje de texto casual, por una logística de amantes que ni siquiera tenían la decencia de usar mi nombre mientras planeaban cómo y cuándo consumar su traición. Yo era el inconveniente. Mi vida, hasta ese instante, o al menos la fachada que yo me había empeñado en pulir cada mañana, parecía plena. O quizás simplemente me había acostumbrado a la comodidad de lo predecible, a la rutina que yo misma había diseñado para que todos a mi alrededor estuvieran cómodos. Roberto, mi esposo por 4 décadas, el hombre con el que había construido no solo una casa con jardín, sino un hogar, o eso creía yo. Habíamos visto crecer a nuestros hijos, los habíamos visto tropezar, llorar, levantarse y finalmente volar, y ahora disfrutábamos, o eso me hacía creer yo misma, de la calma de la jubilación, de los domingos ruidosos con los nietos corriendo por el jardín que yo misma había plantado, cuidando cada rosal. Y Sofía, ¿qué digo de Sofía? Ella era más que una amiga, era la hermana que la vida me dio. Compartimos el primer cigarrillo a escondidas en el patio de la escuela y la última lágrima cuando despedimos a mi madre en el hospital. Ella conocía cada grieta de mi alma, cada miedo inconfesable, o eso pensaba yo, ingenua. La traición, por eso, se sentía doblemente profunda, como una herida que se abre en 2 direcciones. No era solo la infidelidad carnal de mi esposo, un cliché triste pero común. Era la aniquilación absoluta de la lealtad femenina, la puñalada directa y certera de la mujer que, se suponía, debía estar a mi lado, defendiéndome. Si ustedes han sentido alguna vez cómo el suelo desaparece bajo sus pies, cómo la realidad se quiebra en 1000 pedazos filosos, entenderán este vacío helado. Les pido que se queden conmigo, que se suscriban a este espacio donde compartimos el peso de nuestras historias, porque hay dolores que solo se alivian cuando se comparten. Les pido que le den un me gusta si alguna vez han sentido la injusticia en su propia piel y que comenten su propia experiencia. Necesitamos, desesperadamente, saber que no estamos solas en este dolor. La herida que se abrió esa noche de martes no fue causada por la sospecha de una aventura pasional,
de dos cuerpos jóvenes y desesperados. Eso, aunque terriblemente doloroso, pertenece al reino de lo comprensible, de la biología. Lo que me destrozó el alma, lo que me partió en dos, fue la logística fría y calculada de la mentira. El avísame cuando ella se vaya implicaba rutina, implicaba organización, implicaba que esto no era la primera vez ni la segunda. Implicaba que mientras yo preparaba la cena con esmero o mientras leía un cuento a mi nieta por teléfono, imitando las voces de los animales, ellos estaban esperando, esperando con paciencia a que ella se fuera, a que ella desapareciera. Me vi de repente desde fuera como una figura patética, ciega y sorda, moviéndome por los escenarios de mi propia vida sin entender la obra. ¿Cuántas veces Sofía había venido a tomar café por la tarde, sentada en la silla de mi cocina, elogiando mis galletas de jengibre, mientras por dentro solo calculaba el momento de volver, pero sin mí? ¿Cuántas veces Roberto me había dado un beso apresurado en la frente, diciendo que tenía una reunión tarde en el club, cuando en realidad solo estaba liberando el espacio, ventilando la casa para ella? La humillación más grande, se los aseguro, no es el engaño en sí mismo, es la subestimación. Creyeron que yo era tonta, que estaba tan ocupada siendo la esposa perfecta, la madre abnegada y la abuela devota, que no notaría el olor a otro perfume en las sábanas o, en este caso, la frialdad absoluta en sus ojos. Me trataban como a una empleada eficiente de la casa, una administradora cuya presencia era necesaria para que todo funcionara sin tropiezos, pero un estorbo para la diversión. El peso de esa revelación, la comprensión de mi verdadero lugar en sus vidas, me aplastó contra el colchón. No dormí en toda la noche, ni un solo minuto. Permanecí inmóvil, con la respiración contenida, con los ojos abiertos en la oscuridad, repasando cada conversación reciente, cada gesto aparentemente inocente, cada excusa. El alivio de Roberto cuando le dije que visitaría a mi hermana en la ciudad vecina el fin de semana pasado. La forma en que Sofía evitó mi mirada en la última cena familiar, excusándose con un dolor de cabeza, justo después de que yo le contara mis planes. Todo encajaba ahora, como un rompecabezas grotesco y doloroso. Y entonces, cerca de las 3 de la madrugada, el celular volvió a vibrar sobre la madera. Vi, con una claridad aterradora, cómo Roberto, fingiendo estar profundamente dormido, se movió lentamente, con sigilo, tomó el teléfono y, ocultándolo bajo las sábanas, tecleó una respuesta. No pude ver lo que escribía, pero no lo necesitaba. El sonido suave de las teclas, ese tic, 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 casi inaudible en el silencio de la noche, fue el martillo que selló el ataúd de mi vida anterior. No respondió, «Estás loca, es mi esposa». No respondió, «No vuelvas a hablar así de Elena». Respondió. Y en ese tic-tic-tic estaba toda la confirmación que mi alma, aunque no quisiera, necesitaba. La traición no era solo de ellos hacia mí, era de la vida que yo había imaginado. A los 62 años, descubrí que vivía en una casa decorada por mí, pero habitada por extraños. La mujer que yo creía ser, la matriarca, la esposa amada, la amiga leal, era solo ella. Y ella estaba a punto de irse, sí, pero no de la forma que ellos esperaban. A la mañana siguiente, el sol salió con una puntualidad insultante, como si nada hubiera cambiado, como si el mundo no se hubiera roto en pedazos durante la noche. El olor del café que Roberto preparaba, un ritual matutino que antes me parecía tierno y que ahora me revolvía el estómago, subió por las escaleras. Lo oía moverse por la cocina, los sonidos familiares de las tazas golpeando suavemente los platos de porcelana, el murmullo del noticiero matutino en la radio.
Me levanté, me puse la bata de seda que él me había regalado en nuestro último aniversario, qué ironía, y me miré en el espejo del baño. Vi el rostro de una mujer de 62 años, las arrugas de expresión que marcaban una vida de risas y preocupaciones, unas risas que ahora se sentían falsas, unas preocupaciones que habían sido las equivocadas. Vi unos ojos que anoche habían perdido su brillo, que habían envejecido 100 años en 8 horas. ¿Era esta la cara de ella? ¿La cara de la mujer que ya no veían, la que se había vuelto invisible? Me lavé el rostro con agua fría, sintiendo el golpe del agua en mi piel como un intento desesperado de despertar de la pesadilla. Pero no era un sueño. La humillación se sentía como un sabor metálico en la boca, una acidez permanente que subía desde el estómago. Era una sensación física, una opresión constante en el pecho que me dificultaba respirar profundo. Cada objeto de la casa, cada foto en la pared, se sentía como parte de una escenografía barata. Las fotos de nuestros aniversarios, él sonriendo, yo abrazada a él. ¿Cuándo había empezado la mentira? Estaba Sofía ya en su mente cuando tomamos esa foto en el crucero de nuestros 30 años de casados. Bajé a la cocina. Cada escalón de madera crujía bajo mis pies y cada crujido sonaba como una acusación. Roberto estaba de espaldas, sirviendo el café en las tazas. Se giró con una sonrisa que no le llegó a los ojos, una máscara de normalidad que le quedaba pequeña. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?», dijo, con una naturalidad ensayada que ahora me resultaba obscena, grotesca. Me extendió la taza, la que tenía mis iniciales grabadas. Nuestros dedos se rozaron por una fracción de segundo. El hombre cuya mano había sostenido con fuerza durante el parto de mis hijos, el hombre que me había prometido cuidarme en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, ahora me miraba con la condescendencia de quien guarda un secreto sucio, de quien se siente superior por su engaño. No pude sostenerle la mirada, no por vergüenza, no por miedo, sino por un asco profundo, visceral, que me nacía en las entrañas. Me senté a la mesa, en mi lugar de siempre, el lugar desde donde había administrado las finanzas de la familia, planificado las vacaciones, revisado las tareas de los niños y pagado las facturas. Sí, dormí, mentí. Y en esa primera mentira, en esa primera palabra que no era verdad, sentí que algo cambiaba en mí. Ya no era la esposa transparente y confiable. Estaba aprendiendo su idioma, estaba entrando en su mundo de sombras. Mientras él leía el periódico o fingía leerlo, yo lo observaba por encima del borde de mi taza humeante. Observaba el gesto de su boca, la forma en que su ceño se fruncía levemente. ¿Estaría pensando en ella? ¿En Sofía? Estaría planeando, en ese mismo instante, cuando ella, o sea yo, se iría hoy. El silencio en la cocina era espeso, cargado de palabras no dichas. El único sonido era el pasar de las hojas del periódico y el tic-tac del reloj de pared. Un reloj que me pareció gritar con cada segundo: «Se te acaba el tiempo, Elena, te han robado el tiempo». La impotencia es un veneno lento. Te paraliza, te hace dudar de tu propia cordura, te hace sentir pequeña. Durante el desayuno, cada gesto suyo, cada palabra, era una microagresión. Cuando mi mano tembló ligeramente al tomar la jarra de jugo, no había dormido, por supuesto que temblaba, él lo notó de inmediato. «Cuidado, Elena, estás temblando. ¿Te sientes bien?», dijo. Su tono no era de preocupación genuina, era de evaluación. Me estaba evaluando, midiendo mi estado de ánimo, quizás temiendo que yo sospechara algo, o peor, tratándome como a una anciana frágil que ya no controla sus manos, como a una pieza de porcelana agrietada. Quise gritarle: «Estoy temblando por tu culpa, estoy temblando de rabia y de asco
y de 50 años de amistad traicionados, pero me tragué las palabras junto con el café amargo que me quemó la garganta. Asentí débilmente y dije, solo estoy un poco cansada, no dormí bien. Y entonces, en ese instante, vi el destello en sus ojos, un destello casi imperceptible, pero yo lo vi. Era alivio, un alivio puro y egoísta. Ah, eso es, pareció pensar él. Solo está cansada, la vieja historia. Me subestimaba. Me reducía a un síntoma de la edad, a un cansancio crónico que, además, les venía de maravilla para justificar sus encuentros, para pintar su traición como una búsqueda de vida. La humillación se intensificó, se volvió física, como un golpe en el estómago. No solo me engañaban, sino que se apoyaban en mi supuesta debilidad, en mi vejez, para facilitar su traición y, peor aún, para justificarla moralmente. Me sentí como una prisionera en mi propia casa, observada por mi carcelero, que además fingía ser mi protector. Decidí, en ese instante, probar la profundidad de la mentira. Necesitaba saber qué tan hondo llegaba el pozo, qué tan cómodos estaban en su engaño. Necesitaba la confirmación, no solo del mensaje, sino de su plan. Roberto, dije, con la voz más casual que pude fingir, una voz que me costó un esfuerzo sobrehumano sacar. Creo que hoy iré al supermercado por la mañana. Y después llamé para una cita de último momento. Pasaré por la fisioterapia. Me ha estado doliendo la rodilla terriblemente esta semana. Era una mentira calculada, detallada, perfectamente verosímil para una mujer de mi edad con achaques reales. Observé su rostro mientras hablaba, sin pestañear. Fue sutil, pero lo vi. Fue como ver el sol salir después de una tormenta. Sus hombros, que habían estado tensos, se relajaron una fracción de segundo. La tensión en su mandíbula desapareció. Claro, mi vida, dijo, demasiado rápido, con una solicitud fingida que era insultante. Claro que sí. Tómate tu tiempo, no te apresures, no te preocupes por el almuerzo, no te molestes en cocinar, yo me preparo cualquier cosa. El alivio en su voz era palpable, casi entusiasta, casi festivo. Cualquier cosa significaba que tendría la casa libre. Tómate tu tiempo significaba tómate todo el tiempo del mundo. La facilidad con la que aceptó mi ausencia, la falta de una simple pregunta como ¿quieres que te acompañe? O ¿estás bien? Fue la confirmación final. Yo no era su compañera, era su coartada involuntaria. El plan de ellos dependía de mi rutina, de mi previsibilidad, y la injusticia de todo aquello me golpeó con la fuerza de un tren. Yo había construido esa rutina, esa previsibilidad para darles estabilidad a ellos, a mi familia, y ahora ellos la usaban en mi contra, como el mapa para su traición. Me levanté de la mesa llevando mi taza al fregadero. Mi espalda estaba rígida, pero mis movimientos eran deliberados. Cada movimiento era una declaración de intenciones que solo yo conocía. Sentía sus ojos en mi espalda, pero ya no era la mirada de un esposo, era la mirada de un vigía. No estaba mirando a su esposa con amor, estaba midiendo el tiempo que me tomaría arreglarme y salir. Estaba calculando, con una precisión de cronómetro, cuánto tiempo tendría con Sofía. La imagen de ellos dos, en mi casa, en mi sala, quizás riendo en mi cocina, quizás, y la idea me dio una náusea violenta, en mi cama, me provocó un escalofrío que me recorrió la columna. Tuve que agarrarme al borde del fregadero de mármol. El mármol frío bajo mis manos fue lo único real en ese momento. Me ancló a la realidad. Respiré hondo, contando hasta 10, inhalando el olor a café y traición. No podía derrumbarme, no ahora. La rabia explosiva de la juventud, la que rompe platos y grita insultos, se había transformado en mis 62 años en algo mucho más frío, más denso, más peligroso. Era una rabia silenciosa,
una determinación de hielo. Ya no sentía la impotencia de la víctima. Empezaba a sentir la claridad fría de la observadora. Ellos creían que yo era ella, la mujer cansada y despistada que se iría dócilmente a hacer sus recados, quejándose de su rodilla. Pero no sabían que esa mujer había muerto anoche, a las 10:15, cuando leyó el mensaje. La mujer que estaba lavando su taza de café en ese fregadero era alguien nuevo, alguien que había decidido no ser un obstáculo, sino el escenario completo donde la farsa iba a terminar. Salí de la cocina y subí lentamente las escaleras, sintiendo el peso de cada paso. Oía desde abajo el sonido inconfundible de sus dedos tecleando en el celular. Ese tic-tic-tic otra vez, ya no se escondía. Estaba sentado en la mesa de mi cocina, a plena luz del día, escribiéndole a ella. Seguramente no le estaba escribiendo: avísame cuando ella se vaya. No, ahora el mensaje sería: ella ya se va. Ella tiene fisioterapia. La casa está libre. Me detuve en el rellano, oculta de su vista. El sonido del mensaje enviado, ese swoosh digital que tiene el teléfono, fue como un disparo de salida. Me dirigí a mi habitación, pero no para vestirme para la fisioterapia. Fui directo al fondo de mi armario, al rincón más oscuro, donde guardo las cosas que ya no uso, las cosas que pertenecen al pasado. Allí, en una vieja caja de sombreros, debajo de las fotos de bautizo de mis hijos y de mis medallas de natación de la universidad, estaba el objeto, la llave antigua de la puerta trasera, la que daba a la lavandería, la llave de latón, pesada y fría, que Roberto había olvidado que yo guardaba desde hacía 30 años, desde que nos mudamos a esta casa y él quiso cambiar todas las cerraduras. Es más seguro, dijo, pero yo guardé esa. Por si acaso, le dije, y él se rió. Ahora, esa llave se sentía sólida, real, en la palma de mi mano. No era una llave para entrar, era una llave para recuperar lo que era mío. Era el símbolo de mi acceso total a la verdad, de mi dominio sobre ese hogar que él creía controlar. El plan se estaba formando, no desde la venganza, sino desde la necesidad absoluta de verlos con mis propios ojos, de entender quiénes eran realmente las dos personas que más había amado. Me vestí, pero no para la fisioterapia. Me puse ropa oscura, pantalones cómodos, zapatos de suela de goma que no hicieran ruido. Cada gesto era deliberado, medido, casi ritual. Ya no era la mujer temblorosa de la mañana, la que casi derrama el jugo de naranja. El llanto se había secado por completo durante la noche, se había evaporado, y en el lugar donde deberían haber estado las lágrimas, ahora solo había una escarcha fina y dura. Me miré en el espejo del pasillo, el que tenía el marco de plata que me regaló mi madre, un espejo que había reflejado mi rostro de novia, de madre joven, de mujer madura. La mujer que me devolvió la mirada me era desconocida y familiar al mismo tiempo. Tenía mis ojos, mis arrugas, las marcas de una vida de 62 años, pero su expresión era de una quietud absoluta, casi aterradora. Era la quietud que precede a los terremotos, la calma del ojo del huracán. Era la calma de la certeza. Anoche yo había sido la víctima. Esta mañana, durante el desayuno, me había convertido en una espectadora. Pero ahora, mientras metía la mano en el bolsillo de mi abrigo y sentía el frío metal de la llave de latón, la llave de la puerta trasera, me di cuenta de que era algo más. Me estaba convirtiendo en la jueza. No una jueza que grita sentencias desde un estrado, sino una que recopila la evidencia en el más absoluto silencio. Mi silencio ya no era de dolor, era de observación. Decidí que no me iría de mi vida dando un portazo. No les daría la satisfacción de un drama, de una escena de celos que pudieran usar para justificarme ante nuestros hijos, para pintarme como la loca. Les daría la verdad.
Ella se iba a ir, sí, pero ella iba a volver. Mientras bajaba las escaleras, peldaño a peldaño, podía oírlo en la sala, viendo la televisión. Había subido el volumen, una costumbre que siempre me había irritado y que ahora entendía perfectamente. Era para llenar el silencio de su culpa, para no tener que escuchar sus propios pensamientos, para fingir una normalidad ruidosa. Pasé por delante de la puerta de la sala sin mirarlo. Ya me voy, Roberto. Quizás tarde un poco, la rodilla me está matando, dije. Mi voz sonó sorprendentemente firme, pero logré añadir un toque de fragilidad ensayada, el suspiro de la mujer cansada que ellos creían que yo era, la mujer apagada. Cuídate, mi vida, con cuidado al manejar, respondió él, sin apartar los ojos de la pantalla del televisor ni por un segundo. El alivio en su voz fue tan espeso, tan palpable, que casi pude tocarlo con la mano. Me di la vuelta en el umbral de la puerta principal, antes de salir, y lo miré por última vez, una mirada larga y profunda que él no vio, absorto en su pantalla. Lo miré de verdad al hombre con el que había compartido mi cama durante más de 40 años, el hombre que había sostenido mi mano mientras daba a luz a nuestros hijos, el hombre que me había consolado cuando mi padre murió. Y no sentí nada, absolutamente nada, solo un vacío frío, inmenso, desolador. El amor, la admiración, el compañerismo, todo había muerto en algún momento entre el tic, tic, tic del teléfono de anoche y el cuídate condescendiente de esta mañana. En ese vacío, mi decisión se cristalizó. No iba a llorar por el pasado. Iba a asegurarme de entender el presente para poder construir mi futuro. Y mi futuro no se construiría sobre las ruinas de su mentira. Se construiría sobre la roca sólida de la verdad, por más horrible que fuera. Salí de la casa. Cerré la puerta principal detrás de mí y el sonido del cerrojo al encajar fue definitivo. Sonó como el final de algo, como la tapa de un ataúd cerrándose. Caminé con mi falsa cojera, exagerándola levemente hacia mi auto, que estaba estacionado en la entrada. Entré, me senté al volante y encendí el motor. Lo vi todo por el espejo retrovisor, como en una película mal dirigida. La cortina de la ventana de la sala, la que daba a la calle, se movió ligeramente, apenas 1 centímetro. Él estaba comprobando, estaba allí espiando detrás de la tela que yo había elegido, asegurándose de que ella realmente se había ido. Qué patético, qué predecible, qué cobarde. Saqué el auto de la entrada, conduje lentamente por la calle, con la misma calma con la que iría al supermercado un martes cualquiera, saludando incluso a una vecina que sacaba la basura. Doblé la esquina, desapareciendo de su vista. Pero no me fui al supermercado, no fui a ninguna fisioterapia. Conduje solo 2 calles más abajo, a un punto ciego desde donde él no podía verme desde la casa, pero donde yo podía ver la esquina de nuestra calle, esperando ver un auto familiar, un auto que conocía tan bien como el mío, aparecer. Apagué el motor y esperé. El silencio dentro del coche era total, opresivo, solo interrumpido por el latido sordo de mi propio corazón, que no latía con miedo, sino con un ritmo frío y metódico. Sostenía la llave de latón en mi mano derecha, la llave de la puerta trasera, la llave que él había olvidado, la llave de la verdad. Pasaron 10 minutos, 10 minutos que se sintieron como 10 horas, como una eternidad suspendida. Mi teléfono estaba en silencio en mi bolso. No tenía necesidad de mirarlo. Sabía exactamente lo que estaba pasando en ese preciso instante en mi casa. Él estaba llamándola. Ella ya se fue. Puedes venir, finalmente. Podía oír su voz en mi cabeza, llena de esa falsa urgencia de amante adolescente, una urgencia que resultaba grotesca en un hombre de 64 años,
Un hombre que debería estar jugando con sus nietos, no organizando citas clandestinas. Mi corazón no se aceleró, no sentí celos, no en ese momento. Ni siquiera sentí la rabia ardiente de anoche. Sentí lástima, una lástima profunda y fría por la estupidez de ambos, por la bajeza de destruir 50 años de amistad y 40 de matrimonio, por un romance cómodo y senil celebrado en la casa que yo había construido, con el vino que yo había comprado. Apreté la llave del latón con fuerza, el metal mordiendo la palma de mi mano. Y entonces lo vi, el auto de Sofía, el auto gris que yo le había ayudado a elegir. Dobló la esquina y se estacionó a media cuadra de mi casa, no enfrente. Claro, la discreción. Salió del auto mirando a ambos lados de la calle como una ladrona. Y lo era. Era hora. No me estaba escondiendo de ellos. Me estaba escondiendo para encontrarme a mí misma, para ver la verdad sin filtros, sin intermediarios. Salí de mi auto. Caminé de regreso, pero no por la acera principal. Fui por el callejón trasero que daba a nuestro jardín, el mismo callejón por el que mis hijos entraban corriendo después de la escuela, con las rodillas raspadas y gritando «¡Mamá!». Me acerqué a la puerta trasera, la que daba a la lavandería, oculta por los rosales que yo misma había plantado. La llave estaba fría en mi mano, mi pulso, firme, estaba lista. La llave de latón entró en la cerradura como si lo hubiera hecho ayer, como si hubiera estado esperando este momento durante 30 años. Giró sin un solo quejido, un testimonio de la calidad de las cosas antiguas, de las cosas hechas para durar, a diferencia de mi matrimonio. Entré en la lavandería. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo, era un silencio cómplice. Podía oír, muy a lo lejos, el zumbido de la televisión en la sala, pero más bajo que antes, y podía oír risas, risas suaves, contenidas. Cerré la puerta trasera con un cuidado infinito, milímetro a milímetro, hasta que el pestillo encajó sin hacer el más mínimo ruido. Contuve la respiración. Mis sentidos, adormecidos por décadas de rutina y de dar todo por sentado, de repente estaban agudos, despiertos, como los de un animal cazando. Podía oler el suavizante de telas que había usado esa mañana, un olor a lavanda que siempre me había dado paz y que ahora me parecía el perfume de la hipocresía. Me quité los zapatos, sintiendo el frío de las baldosas bajo mis medias. Cada paso hacia mi escondite era un riesgo. El piso de madera del pasillo que conectaba la lavandería con la sala crujía en ciertos puntos, pero yo conocía cada tabla. Yo sabía dónde pisar. Había vivido allí 40 años. Avancé como una sombra, pasando por la cocina, y me deslicé dentro del pequeño despacho que daba a la sala. Era el cuarto desde donde había manejado las cuentas de la casa, pagado las hipotecas y las universidades de mis hijos. Era mi centro de mando, y ahora era mi puesto de observación. Me escondí detrás del gran escritorio de roble, en el rincón más oscuro, agachada entre la silla giratoria y la estantería llena de libros de contabilidad antiguos. Desde allí, a través de la puerta entreabierta del despacho, tenía una vista parcial pero clara de la sala de estar. Podía ver el sofá principal, la mesita de centro y, lo más importante, una parte del pasillo de entrada. Mi corazón me latía en los oídos, un tambor sordo y pesado, pero constante. ¿Y si Roberto entraba al despacho a buscar algo? ¿Y si el teléfono del despacho sonaba? Imposible, lo había desconectado hace años. ¿Y si tosía? Me llevé la mano a la boca. Estaba temblando, pero no de miedo, era adrenalina. Y entonces oí su voz, no la de la televisión, sino su voz real. Estaba hablando con ella, allí en mi sala. Sí, sí, ya se fue, decía ella, Sofía. Vi su auto salir.
La pobre cojeaba más que nunca, y Roberto se rió. Una risa corta, seca. Ya sabes, se queja de la rodilla. Dijo que iba a fisioterapia. Y entonces oí la voz de él, clara como una sentencia. Eso significa que tenemos tiempo, finalmente. Esa última palabra, finalmente. Se clavó en mi pecho como un estilete de hielo, más profundo que el mensaje de anoche. No era solo la logística de un encuentro, era el anhelo, la espera impaciente por la partida de ella, el alivio de que el obstáculo, la vieja y cansada Elena, por fin se había quitado de en medio. Cerré los ojos por un segundo, no de dolor, sino para grabar esa palabra en mi memoria. Finalmente, el adverbio que definía mi nuevo lugar en el mundo, el alivio que sentían cuando yo no estaba. No tuve que esperar mucho, ya estaban allí. Oí el sonido de un descorche, una botella de vino, seguramente el vino caro que yo guardaba para ocasiones especiales. Oí el tintineo del cristal y entonces entraron en mi campo de visión. Caminaron desde el mueble bar hacia el sofá y lo vi. Vi a mi marido, Roberto, el padre de mis hijos, tomar a mi mejor amiga, Sofía, la madrina de mi hija, por la cintura y besarla. No fue un beso robado, desesperado y lleno de culpa. No fue un beso de amantes primerizos, fue un beso largo, cómodo, doméstico. El beso de una pareja que tiene una rutina, que se pertenece, que no tiene nada que esconderse entre ellos. Se besaron allí, en mi sala, de pie sobre la alfombra persa que yo había elegido con tanto cuidado bajo el retrato de bodas de mis padres que colgaba sobre la chimenea, y mientras se besaban, sus ojos estaban cerrados, como si estuvieran en su propio mundo, un mundo que habían construido sobre las ruinas del mío, pero no lo estaban. Estaban en mi mundo, estaban en mi casa, y yo los estaba viendo. La náusea volvió, pero la empujé hacia abajo. La observadora en mí era más fuerte que la esposa traicionada. Ella se separó riendo, con esa risa ligera, casi de colegiala, que yo siempre había encontrado encantadora y que ahora me sonaba a hueco. Ay, Roberto, espera. ¿Estás seguro de que ella no vuelve pronto? Usó el pronombre otra vez. Ella, como si yo fuera una tormenta que hay que evitar, un desastre natural, no una persona. Tranquila, dijo él, acariciándole la mejilla, un gesto que yo no recordaba haber recibido en años. Dijo que le dolía la rodilla, que iba a fisioterapia. Eso significa que tenemos por lo menos 3 horas. Se tarda una eternidad en quejarse de sus achaques y luego seguro pasará por el supermercado. Me quedé helada. Mis dolores, mis quejas reales sobre la artritis que tantas veces le había confiado, buscando consuelo, buscando un poco de empatía, ahora eran su reloj, su garantía de tiempo para la traición. Vi cómo Sofía miraba alrededor de la sala, con una mirada de dueña, una mirada de evaluación. Sus ojos se posaron en las fotos de mis nietos sobre la chimenea, las fotos que yo había actualizado la semana pasada. Están creciendo tan rápido, dijo ella, con una ternura fingida que me revolvió el estómago. ¿Elena te los trajo el domingo? Roberto asintió con un gesto de cansancio. Sí, gracias a Dios que se los llevó temprano. Me agotan, solo gritan. Y Sofía sonrió, una sonrisa de complicidad. Estaban profanando incluso mi rol de abuela. Me estaban borrando activamente de cada rincón de la vida que yo había creado, rodeados por las pruebas de esa misma vida, las fotos de los niños que yo había ayudado a criar. Roberto fue al mueble bar, mi mueble bar. Sacó la botella de vino que yo guardaba para el cumpleaños de mi hijo, el Chateauneuf du Pape, y 2 copas, mis copas de cristal de Bohemia, las que solo usaba en Navidad. Celebremos, dijo él, llenándolas. ¿Qué celebramos, mi amor? Preguntó ella, sentándose en mi sofá, en el lugar exacto donde yo me sentaba a leer cada noche, acurrucada.
Se sentó con una comodidad que me heló la sangre. Celebremos que estamos solos. Finalmente, repitió la palabra. Finalmente. Se sirvieron el vino. Chocaron las copas. El sonido del cristal, ese clink festivo, resonó en el silencio de mi escondite como un martillazo en un funeral. Bebieron. Y entonces empezaron a hablar de mí. No con odio, no con rabia, mucho peor. Hablaban de mí con lástima, con esa condescendencia que se reserva para los enfermos terminales o los mentalmente incapaces, para los que ya no cuentan. Pobre Elena, dijo Sofía, arremolinando el vino en su copa como una experta catadora. Está tan apagada últimamente, siempre cansada, siempre con un dolor nuevo. Vive en el pasado. Honestamente, Roberto, no sé cómo aguantas. Es un lastre. Mi mejor amiga, la mujer a la que yo había consolado cuando su madre murió, la que me había llamado llorando la semana pasada por un problema con su hijo. Ella me estaba pintando como el problema, como un mueble viejo. Roberto suspiró, un suspiro largo y teatral, el suspiro del mártir, del hombre agobiado. Se sentó junto a ella en el sofá, demasiado cerca, su rodilla rozando la de ella. Es difícil, Sofía. Tú no sabes lo que es. Intento hablar con ella, de verdad lo intento, pero es como hablarle a una pared. Una pared. Eso era yo. Solo habla de los nietos, de sus plantas, de la maldita rodilla. Ya no es la mujer con la que me casé. Se rindió, se dejó estar. La miró con una adoración fingida. Tú, en cambio, tú me entiendes. Tú sigues viva. Tú me das vida. Me quedé sin aire. Literalmente tuve que taparme la boca para que no oyeran mi jadeo. El peso de esas palabras me robó el oxígeno. Así que esa era yo. Una pared. Una vieja cansada que vivía en el pasado. Una mujer que se había dejado estar. La justificación de su romance no era una pasión arrebatadora e incontrolable. Era mi decadencia. Ellos estaban dando permiso para traicionarme porque, en sus mentes, yo ya estaba medio muerta. Me convertí en la excusa perfecta para su cobardía, para su miedo a envejecer. Ellos no eran amantes apasionados, eran dos carroñeros asustados, validando su propia vitalidad mientras picoteaban los restos de la mía. Y yo, a 6 metros de distancia, agachada en la oscuridad, oliendo el polvo de la alfombra del despacho, escuchaba cada palabra que me liberaba, cada palabra que cortaba el último hilo de afecto que pudiera quedar. El plan inicial, si es que alguna vez tuve uno, era solo ver, ver para creer, para confirmar. Pero mientras los escuchaba beber mi vino caro, sentados en mi sofá, desmantelando mi identidad palabra por palabra para justificar su bajeza, el plan cambió. La rabia fría que había sentido se convirtió en una claridad absoluta, cristalina, pura. Ya no se trataba de mi dolor, ya no se trataba de mi corazón roto, se trataba de mi dignidad. Se trataba de la casa que yo había pagado con mi administración. Se trataba de las fotos en la pared. Se trataba de la historia que ellos creían poder reescribir a su antojo. Ellos me habían reducido a ella, a un obstáculo cansado, a una pared, pero no sabían que ella estaba allí, escuchando. No sabían que la pared tenía oídos y que la pared estaba a punto de moverse. No sabía qué iba a hacer exactamente, qué iba a decir, pero sabía que no me quedaría escondida para siempre. Mi silencio ya no era una defensa, se estaba convirtiendo en un arma. Respiré hondo, en silencio, llenando mis pulmones con el aire viciado de mi escondite. Observé cómo Roberto se levantaba. Voy a buscar más vino, dijo, y quizás algo de queso del que a ti te gusta. Sabía exactamente a qué queso se refería. El queso de cabra con ceniza que yo había comprado el día anterior, pensando en Sofía porque era su favorito. La ironía era repugnante, era casi cómica. Roberto se fue a la cocina.
Voy a buscar más vino, repitió, y quizás algo de queso del que a ti te gusta. El queso que yo había comprado, por supuesto, pensando en ella, en mi amiga. Lo oí tararear una vieja canción de bolero, una que solíamos bailar, mientras sus pasos se alejaban por el pasillo hacia la cocina. Y entonces el silencio. Un silencio denso, pesado, que solo llenaba el sonido de la respiración de Sofía, sentada en mi sofá, de espaldas a mí. Ella quedó sola, sola en mi sala, con mi vino, en mi sofá, esperando a mi esposo. Sentí mi corazón golpear contra mis costillas, un golpe sordo y potente. No era miedo, era vida. Era la adrenalina más pura que había sentido en 30 años, la adrenalina de la verdad, la adrenalina de la justicia inminente. Supe, en ese instante, que ese era el momento que separaba a la víctima de la mujer que recuperaría su vida. Lentamente, con un cuidado que mis articulaciones artríticas apenas podían permitirse, empecé a levantarme de mi escondite detrás del escritorio. Me apoyé en el roble sólido, sintiendo la veta de la madera bajo mis palmas sudorosas. No podía hacer ni un solo ruido. El piso del despacho no crujía, gracias a Dios. El plan no era asustarlos, el plan era revelarlos, el plan era aparecer. Sofía seguía de espaldas. Estaba cómoda, relajada, victoriosa. Levantó la copa de vino hacia la luz que entraba por la ventana, admirando el color, supongo. O quizás solo admirando su suerte, su conquista. Bebió un sorbo largo, con la cabeza echada hacia atrás. La arrogancia de su postura, la forma en que había echado la cabeza hacia atrás con el cuello expuesto, me dio náuseas. Se sentía dueña, se sentía segura. Había subestimado a ella de forma tan completa, tan absoluta, que ni siquiera consideraba la posibilidad de que el obstáculo tuviera voluntad propia, de que la pared pudiera moverse. Yo ya estaba de pie, inmóvil en la penumbra del despacho. Oía a Roberto en la cocina, el sonido de un cajón abriéndose, seguramente buscando el cuchillo para el queso, el que yo había afilado ayer. Tenía segundos. Avancé el primer paso fuera del despacho, hacia el pasillo que conectaba con la sala. Mi pie descalzo no hizo ningún sonido sobre la alfombra del pasillo. Estaba en la entrada de la sala, a menos de 4 metros de ella. Ella seguía sin verme. Seguía perdida en su mundo de Victoria, probablemente repasando en su mente lo fácil que había sido, lo tonta que era Elena, lo apagada que estaba. La tensión en mi cuerpo era insoportable, un resorte a punto de romperse. Me quedé allí, de pie en el umbral, una sombra en mi propia casa. Decidí no moverme más. Decidí que no iría hacia ella. Dejaría que la verdad viniera a mí. Oí los pasos de Roberto regresando por el pasillo. Venía de la cocina, tarareando aún. Venía con la botella de vino en una mano y un plato con el queso en la otra. El escenario estaba listo, los actores estaban en sus posiciones, y yo, la directora de esta farsa final, estaba en mi lugar. El corazón me latía tan fuerte que temí que Sofía pudiera oírlo. Y entonces, como si sintiera un cambio repentino en la temperatura de la habitación, un escalofrío en el aire que solo la culpa puede percibir, Sofía dejó de mirar su copa. Se quedó quieta, rígida. Quizás sintió mi mirada en su nuca, una mirada que debía ser más pesada que el plomo. Lentamente, muy lentamente, como en una película de terror, empezó a girar la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. El clímax estaba aquí. El telón estaba a punto de caer. La sangre abandonó su rostro. Fue instantáneo, como si alguien hubiera abierto un grifo en sus pies. La Sofía relajada, la dueña del sofá, desapareció en una fracción de segundo, reemplazada por una máscara pálida de terror puro, con los ojos desorbitados, como platos. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Fue un grito ahogado,
un oh silencioso de pánico absoluto. Vi la copa de vino, el caro cristal de Bohemia que yo había heredado de mi madre, temblar violentamente en su mano. El líquido rojo, el vino de mi celebración robada, chapoteaba, amenazando con derramarse sobre mi alfombra de lana clara. Sus ojos no parpadeaban. Estaban fijos en mí, la ella, que no debía estar allí, la pared que había decidido moverse. Me vio como si yo fuera un fantasma, una aparición. Pero no era un fantasma. Yo era la realidad. Era la esposa cansada y apagada, de pie, erguida, con una calma que debió parecerle más aterradora que cualquier grito, que cualquier acusación. En ese silencio absoluto oí que el vino de su copa temblorosa finalmente salpicaba el suelo. 1, 2, 3 gotas oscuras sobre la lana. La primera mancha física, imborrable en la escena de la traición. Y yo seguía allí, inmóvil en el umbral, sin decir una palabra, solo mirándola, dejando que el peso de mi presencia, de la verdad, la aplastara. Fue en ese preciso instante de parálisis total, en ese silencio de tumba, cuando Roberto volvió de la cocina. Entró en la sala con una sonrisa tonta en la cara, sosteniendo la botella de vino abierta en una mano y un plato con quesos y galletas en la otra. «Aquí está lo bueno, empezó a decir, con esa voz melosa que había estado usando con ella. Y entonces levantó la vista. Vio a Sofía, pálida, congelada, con la mano temblando. Vio la copa inclinada. Vio el vino derramado en la alfombra. Y luego, siguiendo la línea de la mirada aterrorizada de Sofía, sus ojos me encontraron. Me encontraron a mí, de pie en el pasillo, con mi abrigo puesto y mi bolso en la mano, la mujer que supuestamente estaba en fisioterapia, quejándose de su rodilla. El color desapareció de su cara tan rápido como el de ella. El plato de queso se tambaleó. La sonrisa estúpida, la sonrisa de amante, se congeló y luego se derrumbó. Se descompuso en una mueca de incredulidad y miedo. El hombre que me había llamado pared, el que estaba cansado de mí, me miraba ahora como si yo fuera la encarnación de su juicio final. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. El único sonido era el zumbido de la televisión, que seguía hablando de noticias irrelevantes para un mundo que ya no existía. Los tres, congelados en un triángulo de traición revelada. Rompí el silencio. Y cuando hablé, me sorprendió mi propia voz. Salió tranquila, nivelada, sin el más mínimo temblor. No era la voz de una esposa histérica, era la voz de la dueña de la casa, era la voz de la certeza. Miré primero a Sofía, que parecía a punto de desmayarse. Su rostro era de un color grisáceo. Sofía, dije, y su nombre sonó extraño, extranjero, como si lo dijera por primera vez. Ella dio un respingo, como si la hubiera golpeado. Tú deberías haber preguntado si ella realmente se había ido. Hice hincapié en esa palabra. Ella, devolviéndosela como un veneno, con toda la intención. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de terror, de haber sido descubierta. Luego, giré mi cabeza lentamente, sin prisa, hacia mi esposo, el hombre de 64 años que se creía un amante adolescente. Estaba petrificado, con la botella de vino en la mano, como una estatua absurda de su propia infidelidad. ¿Y tú, Roberto? Mi voz se endureció solo un poco, solo un filo de acero. Deberías haberme avisado que tendríamos visita. Yo habría preparado algo mejor que el queso que compré para mi amiga. La palabra amiga cayó entre nosotros como un trozo de hielo. La banalidad de mi comentario, la calma doméstica, los desarmó más que cualquier acusación. No estaba gritando, no estaba llorando, estaba decepcionada, y mi decepción era una condena. No lloré. Las lágrimas se habían secado la noche anterior. En ese momento
parada frente a los dos traidores de mi vida, no sentía dolor, sentía poder, el poder de la verdad absoluta, el poder de la dignidad intacta. Los miré a ambos, a mi amiga de 50 años y a mi esposo de 40, y todo lo que vi fue a dos personas pequeñas, patéticas y asustadas. Dos adolescentes seniles atrapados en una mentira muy por debajo de la dignidad de nuestra edad. Los miré con una profunda y fría decepción, una decepción que era mucho más aniquilante que la rabia. La rabia habría significado que todavía me importaban. Mi calma significaba que ya no. Di un paso adelante, no hacia ellos, sino hacia el costado, hacia el despacho. Ellos retrocedieron, como si yo fuera a atacarlos. ¡Qué ridículos! Entré al despacho, mi centro de mando, tomé mi bolso, que había dejado allí, y me lo colgué del hombro. Ellos seguían inmóviles, como si mis palabras los hubieran convertido en piedra. Me observaron moverse. Cada paso mío era el único movimiento en la habitación. Yo era la única persona real. Ellos eran los intrusos, los fantasmas atrapados en mi sala. Caminé con calma hacia la puerta principal, hacia mi salida. La justicia, me di cuenta en ese momento, no siempre llega con truenos y relámpagos, no siempre es un juez con un martillo. A veces la justicia es simplemente la luz encendiéndose en una habitación oscura, revelando la suciedad en los rincones. Mi presencia era la luz. Yo no necesitaba gritar, ni tirar cosas, ni exigirles explicaciones. No necesitaba su arrepentimiento. ¿Para qué? ¿Para que mintieran más? Mi victoria no estaba en vengarme con rabia. Mi victoria estaba en mi dignidad intacta, en mi capacidad de ver la verdad con mis propios ojos, sin derrumbarme. La justicia fue el silencio absoluto que llenó la sala. Fue la mirada de terror en los ojos de Sofía y la máscara de cobardía en el rostro de Roberto. La justicia fue que ellos tuvieran que quedarse allí, en medio de mi sala, rodeados por las fotos de mis nietos, con el vino derramado manchando la alfombra y el queso sin cortar, sabiendo que yo lo sabía todo. Los dejé exactamente allí, atrapados en la escena de su crimen, como moscas en el ámbar. Caminé hasta la puerta principal, la que había usado para salir fingiendo una cojera. Puse mi mano en el picaporte de bronce. El metal estaba frío. Me detuve. Sabía que había algo más que decir. No por ellos, sino por mí. Necesitaba establecer la última verdad. Necesitaba cerrar la puerta con mis propias palabras. No les di la satisfacción de mirarlos de nuevo. Hablé hacia la puerta, pero con la voz lo suficientemente alta para que la oyeran en la sala, para que resonara en la casa que era mía. El silencio era tan profundo que mi voz resonó en toda la casa, en mi casa. Ellos seguían petrificados, esperando la sentencia final, el golpe de gracia. La humillación se había invertido. La mujer que ellos habían tratado como un obstáculo invisible ahora controlaba el aire que respiraban. Estaban esperando mi permiso para volver a moverse. La catarsis no había sido un grito, había sido un susurro helado de la verdad. Y yo, la matriarca, estaba a punto de cerrar la puerta de su mundo. Me detuve en la puerta y miré hacia atrás por encima del hombro, solo lo suficiente para ver sus siluetas congeladas en la sala de estar que yo había decorado, la sala que yo había llenado de vida, de risas de niños, de cenas de Navidad. Estaban allí, patéticos, iluminados por la luz de la tarde que entraba por la ventana, como dos actores malos en una obra que había terminado. Ah, por cierto, Roberto, dije, y mi voz era pura calma, una calma serena, casi indiferente, como si hablara del clima. Él dio un respingo, como si mi voz fuera un látigo. Avísame cuando ustedes se vayan. Usé sus propias palabras. Avísame y se vayan, devolviéndoles el golpe con una precisión quirúrgica.
pero cambiando el sujeto. Ya no era ella, ahora eran ustedes. La casa se queda conmigo. Hice una pausa larga, dejando que esas palabras se asentaran, que entendieran la nueva realidad. Yo sé dónde están todos los documentos, siempre he sabido dónde están. Y en esa frase, en esa simple referencia a los papeles, a la hipoteca, a los testamentos, a las cuentas que yo había administrado durante 40 años, estaba el verdadero poder. No era solo la dueña moral, era la dueña legal. Salí por la puerta principal. No usé la puerta trasera, la puerta de la sirvienta, la puerta de la espía. Salí por la puerta grande, la de la dueña. Cerré la puerta detrás de mí con un sonido sólido y definitivo, el sonido de un capítulo cerrándose. Me quedé un momento en el porche, respirando el aire fresco de la tarde. El sol estaba empezando a bajar, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y sentí paz, una paz profunda, absoluta, como no había sentido en años. No había tristeza, no había rabia, había alivio, el alivio de la verdad, el alivio de saber que la casa de mentiras en la que había vivido se había derrumbado, pero que yo estaba de pie, afuera, ilesa. Los dejé a ellos adentro, a los dos traidores, petrificados en medio de la sala que yo decoré, para que limpiaran su propio desorden, para que limpiaran el vino derramado. La matriarca no era yo por ser la esposa, era yo por ser el pilar, y el pilar seguía en pie. Ellos eran los intrusos, y ahora estaban atrapados en su propia intrusión. La lección que aprendí ese día, a mis 62 años, fue devastadora y liberadora. Aprendí que nunca, nunca debes subestimar la fuerza de una mujer que ha construido una vida entera, ladrillo por ladrillo. Una mujer que sabe dónde está cada llave, cada documento y cada grieta en el piso. La mayor herida que me infligieron no fue la traición. Eso, por desgracia, es humano. La mayor herida, la que casi me mata, fue la subestimación. Creyeron que mis arrugas eran debilidad, que mi cansancio era estupidez, que mi amor por mi familia me había hecho ciega. Se equivocaron. Subestimaron mi historia. Creyeron que podían reducirme a ella, un pronombre, un obstáculo, pero se olvidaron de que ella era Elena, y Elena era la arquitecta de todo lo que ellos intentaron robar. Mientras caminaba hacia mi auto, esta vez sin fingir cojera, con la espalda recta, con la cabeza en alto, sentí el peso de 40 años de matrimonio y 50 de amistad desprenderse de mis hombros. No sabía exactamente qué haría al día siguiente o la próxima semana. Sabía que habría abogados, conversaciones difíciles, lágrimas de mis hijos que no entenderían. Pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. La calma que sentía era la calma de la certeza. Recuperé mi espacio, recuperé mi nombre y recuperé mi dignidad, no gritando, no llorando, sino observando, esperando y finalmente solo estando presente. Dejé a Roberto y a Sofía en la casa que ya no era su refugio, sino su prisión. Y yo, ella, la mujer cansada y apagada, me fui conduciendo hacia el atardecer, sintiéndome finalmente viva.